Hola, mi nombre es Kimberly Rodríguez de la sección E. El día de hoy voy a hablar acerca de la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley cuenta con 151 artículos. Los delitos están recitados del artículo 5 al artículo 8. Entra en vigencia el 22 de mayo del 2008. Es el decreto número 22/2008 y también la autoridad que rige esta ley es el Ministerio Público. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer surge como respuesta a una necesidad imperante de enfrentar y erradicar las necesidades de la violencia de género, un problema social y muy profundo en sociedades marginadas, especialmente en una sociedad como es la sociedad guatemalteca. En este caso, esta legislación tiene como objetivo principal proteger a las mujeres de diferentes formas de violencia. Y bueno, realmente el objetivo específico que nos indica directamente la ley es que las mujeres guatemaltecas pues tienen como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección, la igualdad de todas las mujeres ante la ley, particularmente por la condición de género y la condición tan limitada que ha estado la mujer desde épocas antiguas, pues se busca erradicar y cuidar los derechos inherentes de las mujeres, especialmente porque han sido violentados de diferentes maneras durante la historia y más por la historia guatemalteca. Bueno, las razones para la existencia de esta ley, realmente razones como tal, pues nos indica el mismo objetivo que está en la ley. Sin embargo, es importante pues profundizar en por qué existe esta ley y es por el alto índice de violencia de género, porque es interesante pensar en que si no existiera, pues si no existiera la violencia no existiría esta ley y pues claro, en muchos países las mujeres han sido históricamente víctimas de diversas formas de violencia en el ámbito privado como en el público. Esta violencia puede incluir abuso físico, psicológico, sexual, económico y en muchos casos estos actos de violencia han culminado en asesinato de mujeres, conocido como femicidio o feminicidio. También es importante recalcar el reconocimiento de la desigualdad estructural dentro de la sociedad guatemalteca y es que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, no somos una minoría, somos una porción, un porcentaje de la población muy alto que sin embargo es violentado día a día y pues está profundamente arraigado a estructuras sociales que perpetúan la desigualdad de género, también la economía, la sociedad, el machismo fomentan la violencia y esta ley busca poder abordar de manera integral y poder proteger pues los mismos derechos que las mujeres como los hombres. ¿Por qué? Porque es una necesidad de una legislación específica, lamentablemente, porque repito, si no existiera toda esta desigualdad no habría necesidad de una ley como tal. Sin embargo, pues las leyes penales generales no siempre cubren o abordan adecuadamente las necesidades o particularmente los crímenes de género. Y es que antes de la existencia de esta ley, los crímenes contra mujeres a menudo eran tratados de manera similar a otros contra la violencia, sin considerar los factores de género que los agravan. En específico, la legislación busca poder cerrar esta brecha entre el crimen y la violencia de género y poder garantizar que los crímenes de género puedan recibir el tratamiento y la atención que merecen. Hay un caso muy peculiar en el cual pues se habla de un individuo que abusa de una mujer que está muerta, era un cadáver, abusa de ella y al darse cuenta de la familia del abuso, pues busca poder, digamos, cubrir el delito. Sin embargo, como no había una ley como tal que pudiera cubrirlo, pues el individuo sale en libertad y entonces luego pues esta ley también cubre este tipo de delitos y también pues ahora aborda ese tipo de delitos de manera específica, no como antes que pues
bien el individuo podía salir a la calle o no se penalizaban como tal y como se tenían que haber abordado en el momento. Es importante también la protección y empoderamiento de la mujer, porque la ley tiene un enfoque no solo punitivo, sino que también preventivo y de protección. Busca crear mecanismos para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y empoderar a las mujeres para que puedan ejercer sus derechos plenamente sin temor a ser víctimas de violencia o sin temor a que puedan ser perpetuadas, a que si levantan la voz pues van a ser silenciadas. En este caso también en el cumplimiento de compromisos internacionales también surge esta ley, y es importante también recalcar que los considerandos acá son bastante importantes de tener a consideración, valga la redundancia, y es que las mujeres guatemaltecas tienen el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución Política de la República de Guatemala e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y es que la Constitución Política nos habla de igualdad y equidad, y es importante recalcar que no siempre la igualdad tiene que ser eh, repartida para hombres y mujeres, porque no tenemos las mismas necesidades, no sufrimos el mismo tipo de violencia, no surgimos en el mismo contexto social de género, y entonces es importante recalcar que si bien es importante la igualdad, la equidad tiene que perpetuar en esta ley, no tanto la igualdad, sino que la equidad que nos da pues lo que nosotros necesitamos en específico, que son ciertas protecciones a los derechos humanos inherentes de las personas. También pues es importante, pues en toda la ley nos indica las definiciones, nos indica los delitos y nos indica también cómo poder, también hay obligaciones del Estado, y aquí es muy importante verificar y recalcar que hay centros de apoyo integral para la mujer, y es que si bien es importante pues penalizar los delitos, también es importante la reintegración de las mujeres, el cuidado que las mujeres necesitan después de haber sido víctimas de algún tipo de violencia, porque no es simplemente un cuidado físico, sino que también es un cuidado psicológico, emocional, que las mujeres tienen que ser tratadas a lo largo de todo este tratamiento. Si bien esta ley tiene un impacto significativo en las mujeres, es importante recalcar que su efectividad depende de su correcta implementación en la legislación guatemalteca, y es que la sensibilidad de la sociedad, la existencia de instituciones que apoyen, como mencionábamos anteriormente, que protejan a las víctimas después de este tipo de abusos y también prevenirlos es importante. Además de la ley por sí sola no es suficiente para erradicar la violencia de género. Es necesaria pues una acción coordinada entre el gobierno, la sociedad civil y otros factores para poder lograr un cambio profundo cultural en la sociedad guatemalteca. Y pues bajo mi opinión esta ley no debería de existir, porque deberíamos de vivir en un contexto en donde la violencia de género sea algo que no exista. Sin embargo, pues pese a todo el historial de la violencia de género en una sociedad latinoamericana, que es como la sociedad guatemalteca, pues es necesario que esta ley pueda surgir. Así que pues muchísimas gracias por su atención.